Arrancamos. Funciones. Vamos a leer la definición y después lo vemos con un ejemplo. Dice, dado dos conjuntos. Dado dos conjuntos. A y B. Es decir, dado dos conjuntos. A y B. Decimos que hay una relación, ¿sí? Se va a llamar F, que va de A a B. Es decir, va a ir de A B. ¿Es función? Sí, para todo elemento X pertenece a, X pertenece a, existe un único elemento de Y que pertenece a B. Tal que cuando a X le aplicamos F, obtenemos Y. O bien, F de X es igual a Y. Es decir, que sería como una máquina. En el cual en la máquina al número que entra lo va a multiplicar por 2 y después le va a sumar 1. ¿Qué número va a entrar en mi máquina? Todos ustedes. ¿Qué número puede entrar en la máquina? Cri, cri, cri. Cualquier real, sí, cualquiera. ¿Cuál te gusta, Micaela? El 3. Entonces, seguramente a Facundo se le hubiese ocurrido otra cosa, a Lucas otra, depende. 3. ¿Qué significa? Que el 3 entra a la máquina, lo multiplica por 2, si hace 2 por 3, 6, le suma 1 y sale ¿quién? ¿Quién sale? ¿Qué número sale? El 7. Muy bien, Micaela, Julio en el chat. Entonces, puedo poner otro valor en la máquina. ¿Qué otro valor va a entrar? El que quieran. El 5. El 5. ¿Y qué número va a salir, Nicolás? El 11. El 11. ¿Por qué? Porque hizo 2 por 5, 10 más 1, 11. Estos valores son los que van a pertenecer a mi conjunto A. Cualquier valor que yo vaya a elegir, ese va a ser mi dominio. Y esta respuesta va a pertenecer al conjunto B. Mi imagen se llama y le voy poniendo nombre. Entonces, ¿qué nos decía la función? Que para todo elemento de A, es decir, para el 3, para el 5, para el 8, para el menos 1, para el medio, no hace falta que sean números naturales. Cualquier elemento de A, existe un único elemento de Y. Claro, existió el 7 cuando entró el 3, existió el 11 cuando entró el 5, ¿sí? Un único elemento de Y. Esa es la función, esta relación que tenemos. Vamos a traducir en símbolos. Les voy pintando como se los voy diciendo para que entiendan por dónde vamos. Para todo. X que pertenece a existe un único Y que pertenece a B.
igual que f de x es igual a y. Preguntas. ¿Qué símbolo no llegaron a escribir? ¿El cual les entró en duda? Profe, Sí, Nico. entonces A sería el dominio, ¿no? O X. A es el conjunto donde te va a tener todos los valores de x que son los que vos le vas a dar que pertenecen a tu dominio. Ah, ok. Y el otro era la imagen, ¿no? La imagen. Ah, ¿Sí? Y cuando hablas de todos, porque la imagen es los valores que vos tenés. ¿Sí? Los que te dan la respuesta. El codominio siempre se dice que son todos los valores y van a ser todos los reales. Ah, ok. Bien. Gracias, profe. Entonces, Profe, ¿sí? Decime. Ludmila. yo me quedé cuando dijiste la definición, Mm. la E al revés, entonces sería... Uy, hay un montón de al revés. A ver, vamos a ver en cuál. Esta sería, es. para toda X que pertenece a Sí. esa E. Esa E. ¿Existe? Sería, ¿existe? Esta E que estoy escribiendo ahora. Sí. Existe. Ok, gracias. Ujú. Y si yo la tacho, diría, no existe. Este era para todo y esta era tal que. Profe, ¿Sí? al lado del codominio pusiste una R. Reales. Sí, porque el codominio van a ser todos los números reales, excepto que alguien te diga lo contrario. Dale, gracias. Y te puse una R con doble R, ¿viste? Doble patita la R. Esto hice. Que viene de la escritura de reales. Entonces, yo voy a necesitar saber si hay o no hay función. Y ahí les muestro un montón de dibujitos. ¿Cómo me doy cuenta si es o si no es función? ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué habían puesto? Tenía que existir A, O. El primer dibujito. Una sola I nos dice Lourdes por el chat. ¿Sí? Es decir, que para cualquier valor de X, por ejemplo este, se me ocurre a mí, este será el 3, tiene que existir una sola I. Nos damos cuenta que la gráfica es esta, ¿no? A lo sumo, para que funcione tendría que estar apuntando hacia arriba o hacia abajo. Para que sea función. Claro. Exacto. Este es el eje Y por las dudas que no se pierdan. Fíjense que una de las estrategias que tenemos para darnos cuenta, ¿sí? Es si yo hago una línea vertical y corta 2 veces, me está marcando a mí que va a pasar por este punto, es decir, que mi I va a valer este, y también cuando valga 3 va a valer este. Se nos fue esto de una sola I que nos decía Lourdes por el chat. Para cuando la función mía valga 3, me va a dar, le voy a llamar I1. I1, pero también va a valer este de acá abajo. Supongamos que este puede ser el 1 y este es el -1, ¿sí? Le voy a poner I2. Son Profe, distintos valores. Sí, Mora. Perdón que te corte. ¿Eso no sería poner el asíntota, no?
No tiene nada que ver eso. Un poquito más adelante vemos asíntota. No, esto acá directamente me dice que esto no es función. Acordate que la línea no existe, es como imaginaria. Las asíntotas también se dibujan con líneas de punto, pero existen. ¿Sí? Acá era como para que te la imagines la línea nada más. Claro, claro, genial. Vamos con la 2. ¿Es función o no es función? Sí, es función. Sí. ¿Por qué, Danilo, te das cuenta que es función? Porque pasa por el eje X y el eje Y. No. Puede pasar como puede ser que no pase. Depende, no pase que no corte. No. Porque para cada valor de X hay un único valor de Y. Y fíjense que si yo hago línea vertical, ¿sí? Estas imaginarias cortan siempre una sola vez a mi gráfica. Ustedes se dan cuenta que la gráfica es esta, ¿no? Entonces esta sí funciona. Profe, una consulta. Dime. En la primera, la primera no es función porque tiene dos valores de y. Para el mismo valor de X. Perfecto. Ahora comprendo. Yo tengo el valor X. Imagínate que es 3. Y vos para un lado te da que la Y vale, suponete que este sea 1 y este sea menos 1. Entonces lo reemplazaría por, te daría 1 y también te daría menos 1. Son dos valores distintos. Y en la consigna de función, la definición te dice que es un único valor de Y. La 3, ¿es función o no es función? No. ¿Por qué Tiene- considera? X tiene dos valores de Y. ¿En qué lugar vos sentís eso? Si yo hago una línea vertical. Juan, respondeme tranquilo, dale. Es una función, de hecho, de la función de X aquí. Todavía no llega a eso. Sí, ¿es función? Sí, tiene razón. ¿Sí? Para cualquier valor de X hay un único valor de Y. ¿Sí? Si tomo este, está acá nada más. Hago línea vertical, siempre corta una sola vez. ¿Mm? Esta sí es función. Ay, perdón, estaba viendo el otro. Ah, Redondo. el 4, claro. Es verdad, este no lo era. La gráfica es esta, ¿no? Claro, ese estaba viendo. Muy bien. Entonces, el 4 no es función. Y acá tengo un ejemplo ya. Cuando corta mi X acá, tengo un puntito acá y uno acá. Listo. Tengo dos valores de Y distintos. El 5 no es, dice Micaela. ¿Por qué consideramos que no es? Entendemos que la gráfica es esta, ¿no? Tiene razón. No es función. ¿Por qué? ¿Dónde ven el ejemplo? ¿Cómo, Lourdes? Porque no toca el eje Y. No afectaría en eso. Puede tocar como puede no tocar. No, porque tiene muchos valores del eje Y. La X. Te entendí, Danilo, pero no dijiste eso coherente, ¿eh? Eso no. Vos me estás queriendo decir que para cuando X vale 3, te da muchos valores de Y. Este. ¿Sí? Claro, porque es infinito. Porque es infinito. ¿Mm?
Pero hay muchas que son infinitos, ¿no? En este caso te quedaría, cuando vale 3 te da 1. Cuando la x vale 3 te da 4 y así. ¿Mm? Hay muchísimos, hay infinitos valores. Entonces no es función. ¿Y la sexta? Sí, profe. Excelente. Sí es función. Sí es función. Por ahora no tiene nada que ver que intersecta el eje X o no, ¿sí? Nada de todo eso. ¿Y esta que tenemos acá es función? Sí, profe. Sí, es función. Este es el ejemplo que creo que vos me decías, Mati, que podía ser al revés la primera. Tal cual, tal cual. Esta función en particular es x cuadrado menos 4. Ya, la máquina cada vez que entra un valor me va a hacer el número al cuadrado, me le va a restar 4 y después saca la respuesta. Si lo pensamos como una máquina. Y tiene dibujos particulares. ¿Qué vemos en particular acá? La gráfica es la verde, ¿no? Tenemos 2 puntos de X. Tenemos 2 puntos de X, sí. Tenemos un montón de puntos de X, ¿no? Vos me estás queriendo decir que tenés 2 puntos donde corta el eje X. Claro, uno positivo y el otro negativo. Está bien, puede ser. Eso sí. Este es el punto 2 y este es el menos 2. A estos puntos, ¿dónde? ¿Cómo? Un vértice. Ay, un vértice, todavía no llegué a eso, sí. Igual todo eso es de cuadrática, lo que me están tirando, que es simétrica, que es todo esto. Pero voy mucho antes, porque puede ser cualquiera. Estos puntos... ¿Esos puntos no serían raíces? Esos puntos que cortan al eje X van a ser mis raíces. ¿Sí? Fíjense que nuestra función, cuando yo escribo el 2, me va a dar 2 por 2, 4, menos 1, menos 4, 0. ¿Sí? Y cuando algo vale menos 2, esto es 0. Si se acuerdan que esto lo podemos expresar como una diferencia de cuadrados, que ya lo vimos, nos quedaría x menos 2 por x más 2. Y de la manera factorizada, ustedes me decían las dos raíces, que eran 2 y menos 2. Hasta ahí habían llegado ya. Ahora lo vemos en dibujitos. Estos valores son mis raíces. Y se escriben con el C cerito, que puede estar arriba o abajo, ¿sí? Y entre llave los valores. El menos 2 y el 2. Las raíces en mi gráfico es la intersección con el eje X. También observo que hay valores de X que tengo en mi dibujo arriba. Mi función está arriba del eje X. Se ve que todos estos valores que van entre el menos infinito y el menos 2. Mi gráfica la está arriba. ¿No? Estos, la gráfica está arriba. Conjunto de positividad. Muy bien, Lauti, a eso voy. Eso se lo va a llamar conjunto de positividad. ¿Por qué? Porque está arriba del eje X y se lo va a escribir como C+. Mi función entre los valores de menos infinito y el número 2 está arriba del eje X. Eso dice. ¿Hay alguno más de los números, valores de X, donde mi función está arriba del eje X? Exacto. Todos estos también tengo mi gráfica acá arriba. ¿No?
Entonces se escribe unión del 2 al infinito más. Y hay otros que se escriben abajo, que están debajo. ¿Qué valores de x mi función está debajo del eje x? De menos 2 a 2. Excelente, Candela. ¿Mm? Serían todos estos, ¿no? Es decir, que mi C menos se le escribe porque es negatividad, se pone igual y como dice Micaela por el chat, va a ir de menos 2 a 2. Fíjense que usamos todos los valores de x. ¿Cómo, Matías? ¿Lo está escribiendo? Sí. Porque no se ve en la pantalla. ¿Y el amarillo no se ve? ¿El negro sí? No. El C menos. Lo que escribió de C menos no se estaría viendo. Bueno, en un El momento. C más igual, menos infinito hasta menos 2, eso sí se ve. Pero el resto no se vio. Se ve pero muy clarito. Claro, lo pinté de amarillo para que me coincida con el color. Ya está, lo pasé a negro. Ahí está. Entonces, esto es importantísimo y lo van a necesitar y súper necesitar. Miro la gráfica, detecto cuál es mi función, cuál es mi gráfica. En este caso es esta, ¿no? Toda esta que está de verde que ahora estoy resaltando en celeste. Ahora me estoy dando cuenta que estoy debajo del eje X. Y a partir de E, de la raíz, arranco a estar arriba de vuelta. Entonces, las raíces donde corta al eje X. Siempre. Valores de X donde mi función está arriba del eje X. Es decir, mi I va a quedar positiva, mayor a 0. En este caso va a ir desde el menos infinito hasta el menos 2, este tramito. Y además voy a agregar del 2 al infinito más. Pero ojo que es el infinito más porque es este, ¿eh? Son los números que están en rayaditos como en rosa. De menos 2 a 2 están debajo. Todo lo que tienen pintado de amarillo está debajo. Acá es donde aparecen toda la forma de escritura con C sub 0. Le podemos escribir el nombre de la función o no. Le puedo poner la F no o sí. ¿Sí? Otra manera de escribir lo mismo. Y me falta saber, bueno, aclaramos antes que el codominio eran siempre los reales. ¿Cuál es la imagen? La imagen, me olvido de la X y miro solamente la Y. ¿Hasta qué número o desde qué número hasta qué número? En Y. La respuesta me va a dar cualquier valor de X. ¿Sí? Esa va a ser la imagen, valores de Y. Fíjense que en la gráfica viene desde acá, excelente, hasta, y la gráfica sigue, es decir que sigue hasta el infinito más. Excelente, iba para Micaela, que me dijo que la imagen, y se escribe con IM o IM así, va a ir desde el menos 4 hasta el infinito positivo. Recuerden que siempre es con respecto a Y. La imagen trabaja con el eje Y, con Y.
¿Cuál es la pregunta, Lourdes? Ah, ya está, -4. Vamos a formalizar un poco lo que estamos diciendo. Decimos que la imagen es un conjunto formado por los elementos del codominio, que son imagen de elementos del dominio. Es lo que decíamos, ¿sí? Cuando pasamos en la máquina y nos da la respuesta. ¿Mm? También podemos decir conjunto de ceros. El conjunto de ceros de una función es cuando su imagen es nula. ¿Mm? Siempre f de x va a ser igual a 0, es nula. Conjunto de positividad cuando el f de x es mayor a 0, lo vimos en el dibujito recién. Conjunto de negatividad para cualquier valor de x que pertenezca a, tal que f de x sea menor a 0, es decir, los negativos. ¿Mm? ¿El dominio van a ser siempre los reales?, pregunta Rocío. Y no sé, la verdad es que depende lo que yo pueda poner en la máquina. La máquina voy a poder poner cualquier cosa. Hay que ver si nos puede dar la respuesta. Hay casos que no son todos los reales. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que solamente hace la raíz de lo que entra, ¿yo voy a poder poner en la máquina cualquier número, Rocío? El 1 sí, el 8 también, el 15, el 3 medio también. ¿Qué número no voy a poder poner y que me va a tirar un error, por lo menos en reales? Los negativos. Exacto. Muy bien, Juan y Santiago. Yo la raíz de -9 en reales no existe. Entonces no siempre van a ser. Va a depender. Igual nos vamos a tomar una clase entera viendo distintas funciones. Y vamos a ir analizando el dominio de cada una. ¿Sí? En este caso nuestro dominio son todos los reales. Porque en nuestra máquina puedo poner cualquiera y siempre me va a tirar respuesta. Ok, gracias, me puso. ¿Alguna duda? Si no, voy avanzando en la clasificación de funciones. ¿Dudas? El silencio me dice que no. La imagen en el ejemplo, creo que fue el ejemplo 2, que fue función. ¿Cuál sería? Arriba. Ahí. Está buena la pregunta, ¿eh? ¿Cuál sería la imagen? Desde acá hasta el infinito negativo. Todos estos valores serían mi imagen. ¿Será el número 6 este? Porque veo el 7 chiquitito. Entonces tu imagen va a ser del set del infinito negativo, porque se pone siempre más chico, hasta el 6. Claro, la imagen siempre va a ser del eje Y, ¿no? Siempre del eje Y. Sí, sí. Y obviamente para hacer esto tengo que tener una función, ¿no? Por eso en el ejemplo 1 no vale, no puedo pensar nada de nada. Porque sí tiene que ser función. ¿Otra pregunta? Me voy a la clasificación. Nombres. Primero, la función es inyectiva. Es función. Tiene que ser función. Ojo, atento con eso. Si no es función, no la puedo clasificar. Entonces, los nombres que vamos a ver. Inyectiva. Después vengo a esta parte y lo traducimos. Pero primero quiero que lo vean gráficamente qué es. Sobreyectiva.
Las funciones se clasifican en inyectiva, sobreyectiva y la otra es la biyectiva. Para que sea biyectiva y arranque por la más fácil, tienen que darse las otras dos. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Hay algunos profes que le dicen suryectiva. Vale lo mismo, sobreyectiva o suryectiva es lo mismo, ¿no? Por las dudas. Me voy a un dibujito. ¿Cómo voy a clasificar la función? Este dibujito que ya la tenemos como muy visto, ¿es función? Sí. Sí, es función. Ya la reanalizamos, además tiene un nombre particular. Ya me estuvieron hablando bastante, le sacamos positividad, negatividad. Pero, se dice para que la función sea inyectiva, tiene que tener... Voy a empezar al revés. Voy a empezar cuando no es inyectiva. Si esto se cumple, diríamos, es no inyectiva. Miremos acá, en el 3. Nos damos cuenta que este punto es el menos 1, 3, ¿no? Y este de acá, ¿qué número es? 0 y menos 3. Este. El punto. 1. El 1, 3. Menos 3. Porque estoy abajo, ¿no? Acá también es menos 1, menos 3. Tengo, cuando x, y lo escribo acá en el costadito, tengo una función, cuando x vale menos 1, la respuesta de la máquina me da menos 3. Y es verdad, ¿no? Porque lo pongo acá, es menos 1. Por menos 1 me queda 1, menos 4, menos 3. Lo voy a probar con 1. ¿Qué pasa cuando la función vale 1? ¿Cuánto me queda? Muy bien, Micaela, menos 3 también. ¿Sí? Si yo tengo dos valores de x distintos y me dan el mismo valor para y, no inyectiva. Entonces, me voy a la definición. ¿Se entendió? ¿Esta no es no inyectiva? Sí. Genial. Profe, perdón, o sea, cuando tenés dos valores de x distintos. Y te da el mismo de y. No, claro. Ok. ¿Sí? Más, ¿sabés cómo nos podemos dar cuenta? Si nosotros hacemos una línea imaginaria. ¿Se acuerdan que para decir si era funciones le dije que haga una vertical? Ahora, hace una horizontal. Si corta dos veces, en cualquier valor, porque en realidad acá también, cuando yo la hago, la gráfica me corta dos veces. Acá y acá. Significa que va a ser no inyectiva. Si corta una sola vez, va a ser inyectiva. Me voy a la definición de inyectiva. Me dice que F es una relación entre A y B. Y aclara que es inyectiva si, solo si, cuando tengo una función. Voy a poner el ejemplo que hicimos nosotros recién. Menos 1. Y es igual a la otra función, al otro f de x, cuando es sub 2. Lo pongo con los números que nos dio a nosotros. ¿Sí? Estos números serían nuestros menos 3. Entonces, para que sea inyectiva, tiene que ser x1 igual a x2. Menos 1 es igual a x2. Es decir, menos 1 es igual a 1. No. No. Entonces es no inyectiva. Me voy con la suryectividad o sobreyectividad. Profe, Sí. entonces, ¿es inyectiva cuando te da el mismo y? El mismo x. Cuando O sea, para tiene que ser el mismo.
Mismo X, pero distinto Y. No entendí. No, mirá que Profe, porque en el dibujo de abajo le puso no inyectiva. Y sí, es no inyectiva. Arriba también le puse no inyectiva, ¿eh? A ver. Yo tengo un valor de X que es -1 y otro que es 1. Sí, Son distintos, sí. pero me dan lo mismo. Cuando es -3, la primera función y la segunda función es 3, Son números distintos. Ahí va, ponele que sea inyectiva, sí. es inyectiva. Ahí está. En realidad ahora vamos a ver distintos ejemplos y vas a darte cuenta. Para mí la forma más fácil de terminar de entenderlo es si yo corto con una línea horizontal y corta una vez, en cualquier lugar de la gráfica va a ser inyectiva. ¿Mm? Es como un memo técnico para poder tenerlo. Si corta una vez. Inyectiva. Si corta, Sí. 2. Si corta dos salidas, no inyectiva. Excelente. O 3 o 4 o 5, ¿eh? No importa, si corta más de una. Y siempre el eje X, mirando el eje X. O sea, porque vos ahí en la línea estás haciendo horizontal. Sí, siempre va a ser horizontal la línea. A ver, Micaela nos dice. O sea, para dos valores distintos de X, ¿tienen que dar dos valores distintos de Y? Exacto. No puedo tener el mismo valor de Y. Si da el mismo valor de Y, entonces es no inyectiva. La sobreyectividad me habla que para todo elemento de Y que pertenezca a B, tiene que existir un elemento de X. Es decir, que siempre, ¿sí?, tiene que existir para un Y un elemento de X. Si yo miro, ¿no?, esta gráfica, este eje sigue para abajo, ¿no? Este elemento de Y, el 5, no tiene ningún valor de X que me dé 5. Si mi gráfica viene acá, viene acá, viene acá, toda la verde estoy tratando de pintarles. Nunca llega el 5 de Y. Entonces, esta función es no sobreyectiva. Es decir, yo corto con líneas horizontales y corta más de una vez, es no inyectiva. Si yo hago líneas horizontales y encuentro que una línea horizontal que yo haga no tiene gráfica, es no sobreyectiva. Me voy con ejemplos. Los mismos del otro día. Del que vimos recién. Esta dijimos que no era función, ¿no? Exacto, que la imagen no es exactamente igual que el codominio, Micaela, sería. ¿Sí? Me preguntaba, o sea, fuera de la imagen. ¿Sí? Lo que me dice es que la imagen llega hasta un lugar y el codominio hasta otro. Es real el codominio y no es igual que la imagen. Exacto. Esta no era función, no la puedo analizar. La segunda era función. ¿Qué habíamos puesto? ¿Que sí o que no? Sí, profe. Es. Entonces, Y si esa es no sobreyectiva. si es función, la voy a poder clasificar. Exactamente. Muy bien. En la primera no la puedo clasificar. Esta, como si era función, la clasifico. Sí, función. Entonces, estrategia. Corto. Líneas imaginarias horizontales. En alguna de las líneas que yo hice horizontales, ¿toqué 2 veces a mi gráfica por cada línea? Sí. Entonces, Una sola vez.
las otras 3 líneas no tocan. Tocan una sola vez en un vértice, ¿no? Con que toque una ya me basta. Con que yo encuentre una que me tocó 2 veces, ya me dice que esta función es no inyectiva. ¿Y hay alguna de todas estas líneas que yo hice horizontales que nunca tocó la función? Sí. Entonces es no sobreyectiva. En consecuencia, si no es inyectiva y no sobreyectiva, va a ser no biyectiva, porque se acuerdan que para que sea biyectiva tenían que ser las otras 2 que sí. Con que una no lo sea, ya no lo es. Se le puede poner solamente no biyectiva y se entiende que no es no inyectiva, ¿no? No, porque para que sea biyectiva, tiene que ser que las 2 sí. Pero puede ser que una de las 2 sea sí y la otra no, igual es no biyectiva. Ok. Tenés que aclarar no inyectiva, no sobreyectiva y no biyectiva para clasificarla. Otra pregunta. Escucho. Entonces, profe, ¿cómo es la definición de que no es sobreyectiva? Sobre. Sobre. Te subo. Para todo elemento de I que pertenece a B, existe un elemento de X tal que f de X sea igual a I. Es decir, que voy a encontrar todos los X me van a llevar a todos los Y. ¿Sí? Siempre voy a tener un I, el I. El 5, el 8, el -3, el 12. O sea, es sobreyectiva siempre y cuando... La imagen sea igual que el codominio. Ah, ok. Y no es sobreyectiva, por ejemplo, cuando no hay... se puede trazar alguna línea horizontal en la que no pasa un gráfico. Claro, porque si yo hago la horizontal y no pasa el gráfico, significa que ahí no tengo valor de I. Ah, ok. Entonces, todo elemento de I, para todo es mentira, porque hay uno que no. Gracias. Buenísimo. Profe, ¿podrás mostrar un ejemplo de cuando es sobreyectiva? Ya llego con todos, mirá. Vamos a hacer el resto de los dibujitos. De este teníamos, el 3 era función. ¿Qué habían dicho? ¿Que sí o que no? Sí, sí. Sí. Entonces la puedo clasificar. Tengamos cuenta que la gráfica dijimos que era esta, ¿no? Ojo que la gráfica llega hasta ahí. ¿Es inyectiva? Sí, Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, es sobreyectiva. porque corta una vez. Perfecto. Sí, inyectiva. ¿Y es sobreyectiva? No. 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 La gráfica mía terminó justito acá. ¿Sí? Si esto indicaría que sigue subiendo, bueno, puede ser. Pero en este caso, fíjense que la gráfica terminó ahí. Y me doy cuenta porque mi eje X me llega acá, hasta acá. Así que esto quedó como en blanco. Atento a eso, ¿sí? Si yo digo que termina acá o no. ¿Podría decir que poner si esa gráfica fuese infinita? Si esta gráfica vendría así, continuaría para arriba, sería sí biyectiva. Es decir, que sería inyectiva y sobreyectiva. Pero en mi gráfico termina ahí. Se nota que está terminada ahí. Entonces, sería solo sobreyectiva en el ejemplo 6. Sí. Porque la gráfica sigue. O sea, cada vez que la gráfica se corta es no sobreyectiva. Y depende cómo termine, sí, es probable. ¿Sí? Es decir, que esta es no biyectiva. No puedo generalizar algo que no veo, ¿sí? Ojo. Profe, entonces, inyectiva es solamente cuando toca un solo valor. De X, sí. O sea- En la imaginaria esa que estamos diciendo, ¿no? Claro, pero si ya toca dos, ponele, no es inyectiva. Es no inyectiva. Ok.
Y no es sobreyectiva cuando hay más valores de i sin tocar, sería cuando se corta. Y ponele que sí. Cuando no corto, si hago la línea imaginaria y no corta la función, ¿me quisiste decir? Sí. Está bien. Esta es la función. Sí, fíjense que termina acá y se nota como que sigue, se nota como que sigue. Entonces, en la 6, entonces dijimos que era Sobreyectiva. sobreyectiva. ¿Y qué más? Inyectiva. También. Entonces, Es biyectiva. es biyectiva. Ahí sí, si decimos que es biyectiva, damos por obvio que las otras dos son sí. Me parece que me lo había preguntado Miguel, Mario. Dudas. Yo, profe. Dime, Nicolás. En el caso, en el punto 3, sería sobreyectiva si el gráfico sigue hasta infinito, pero ahí termina ahí. En ese Claro, punto. si yo pintaría el gráfico y diría que esto viene así para arriba, Sí. ahí sí sería sobreyectiva y también biyectiva. Ah, ok. Listo, ahora sí. Pero ahí en el gráfico como que se nota bien cortado. Sí. No puedo. Depende del gráfico. Ok. Gracias, profe. De nada. Bueno. Ejercicio de la guía. Página 3, ejercicio 2. La pregunta es si el gráfico A es función. ¿Sí o no? Sí, es función. Sí, función. Genial. Y nosotros, por ser función, además la vamos a clasificar. ¿Es inyectiva? No. 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 Perfecto. No inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Tampoco. ¿Por qué no? Sí, profe, es sobreyectiva. ¿Sí o no? Sí, yo puse- Yo puse que no. Ah, sí, es. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? En realidad depende cómo vea la gráfica, va a depender. A ver, la gráfica está acá. Yo puse que no porque arriba llega a un límite, pero también entré en duda porque abajo no tiene límite, o sea, seguía de largo. Claro, a ver, en este caso esta llegaría para abajo todo lo que quiera, ¿no? Porque es infinita. Sí. Y nos damos cuenta porque mi gráfico termina acá. Entonces significa como que continúa. Ahora, me quedé acá arriba. Es verdad, está limitada. Llega hasta el 4. Pero después vuelve a bajar. Pero si usamos la... Ah, entonces sí es sobreyectiva, porque ahí arriba vuelve a subir. Acá arriba vuelve a subir. Y mi gráfico termina acá. Pero porque el límite termina acá. Significa que Exacto. esta gráfica vuelve a subir y traspasará a la otra. Exactamente. Entonces, no sobreyectiva. ¿Vos decís que por es eso? sobreyectiva. Claro, por eso sí es. Perdón. Yo tenía diferente las clasificaciones. Ah, ahí es sí sobreyectiva. Si yo miro el gráfico así como el rosa, ¿no? Y es no biyectiva. Profe, consulta. Dime. Viste que acá el ejercicio dice justificar la respuesta. Sí. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A poner por qué funciona y por qué ¿Por qué función? Con la definición de función. Porque existe y ahí escribí la definición. Borro esta para que no nos mezclen en el próximo dibujo. Voy con el B. Jucho. No es función. Bien, Matías. Pensé que me iban a decir derechito que era inyectiva y sobreyectiva. ¿Cómo te diste cuenta que no era función? Porque no toca en el eje X. No tiene, o sea, dos
puntos. Tiene que tocar en el eje X y en el eje Y, en uno no lo toca. Por eso mismo. Bueno, eso es relativo. Primero que no es la definición de función. Pero mirá, si yo esta estiro un poquitito, sí, ya tocó. Lo que pasa es que el gráfico termina ahí. Bueno, pero el gráfico termina ahí, no la gráfica. Si yo alargo el eje X y alargo la gráfica, vale, es lo mismo que esta. Esta la puedo terminar. Profe, yo le puse que no porque el valor 1 de X está con el 2 de Y y con el 3 de Y. Ahí me gustó. Esa sí vale como la definición, por lo cual no es función. ¿Cómo sería esa? Fíjate que tengo que la función 1 vale en este punto 2. Sí. También te puedo decir que cuando vale 1 va a valer 2,3. También te puedo decir que cuando vale 1 va a valer 3. Ok, ahora sí. Por esto es no función. Sí. Que corte o no corte los ejes no me define la función, ¿eh? En ningún motivo. Perdón, profe, ¿por qué no entendí? ¿Por qué no es función? Claro. ¿Y cuál era la definición de función? Tutun, tutun. Claro, porque un valor de Y nomás tiene que tener un único valor de X. De Y tiene más. Claro. Para todo X existe un único Y que pertenece a B. Yo tengo el valor, el 1 en nuestro ejemplo. ¿Y existe un único de Y? No. Vuelvo al ejemplo. Profe, ¿podría explicar por qué no es función? Como podrás escuchar mi vecino está con el taladro. Sí, se escucha, Juan. Va de vuelta, justo estaba explicando eso, ¿eh? ¿Qué decía la definición de función? Que para cualquier X existe un único valor de Y. Mira acá. Acá ya encontré. Para el 1, que vale 2, que vale 2,3, que vale 2,5, que vale 2,8, que vale 3. No, sí. Hay más de uno. No es función. Acuérdense que cuando teníamos la línea vertical, en el ejemplo que hicimos tampoco era función. Por eso no la puedo clasificar. Es muy tramposo porque está ese pedacito justo en vertical. ¿Mm? Es para que estén atentos. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Juan? Sí. Genial. Me voy al C. ¿Qué pasa acá en el C? ¿Qué le ven de raro? Que es una función partida. Es una función partida. Mi dominio no son todos los reales. Mi dominio va a ir desde acá hasta acá. Mentira, desde acá hasta acá. Porque termina acá y termina acá. Y después va a arrancar en el 1 y va a continuar. Entonces, es una función siempre y cuando esté definida con el dominio que diga que va a ser de menos 3 hasta el 1, unión del 1, el 1 está incluido porque tengo un repunteo, entonces va con corchete, del 1 al infinito más. Siempre son estos valores de X, por eso lo estoy poniendo acá. ¿Sí? ¿No sería menos 3 menos 1? Sí, se me escapó el menos. Ahí está. Lo pinté bien y no lo escribí después. Entonces no es una función. Es una función definida en este dominio. Ok. ¿Y es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? ¿Es biyectiva? Es inyectivo. ¿Por qué? A ver. Corto con línea imaginaria. Es no inyectiva. Muy bien, Noelia. Ah, no inyectivo. No inyectiva. Ah, por el corto de claro, no es María. Exacto. Y sobreactiva, sí, pero en la segunda. No.
Bueno, en la D es otro ejercicio. Acá es no sobreyectiva. Es decir, es no biyectiva. Entonces es no sobreyectiva. No sobreyectiva, no inyectiva, no biyectiva. Pero y en la parte de arriba que se va a infinito positivo. ¿Está bien? Pero para abajo no. Claro, pero ¿por qué es no sobreyectivo, profe? Acá yo dibujé una línea, mirá. En esta línea imaginaria no corta, en esta tampoco. Ah, la imagen no es igual que el codominio. El codominio son todos los reales. ¿La imagen de qué valor a qué valor es? De 2 a más infinito. De 2 a más infinito. No coincide la imagen con el codominio. Que el codominio dijimos que eran todos los reales. Puede tocar arriba entonces, profe, pero con que tenga una sola que no toque ya, eso quiere decir que no. Exacto. Lo mismo, que puede ser que en todas toque una sola vez y hay una que toca 2, es no. ¿Pasaría lo mismo con una no sobreyectiva? Por ejemplo, si abajo sigue la gráfica, pero arriba corta. Al Sí. cortar ya es no sobreyectiva. Al no ser de reales en reales, exacto. Esto es cuestión de práctica, hacer, ¿eh? ¿Y la D? ¿Es función? Sí. Sí. Sí, es función. ¿Es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? ¿Es biyectiva? Es no inyectiva. No sobreyectiva también. Excelente. Salió la última. Entonces, esta era sí función. No inyectiva. No sobreyectiva. En conclusión, es tampoco no biyectiva. ¿No? Profe, Sí, Nico. ¿por qué no es... ¿Por qué no es sobreyectiva? Vamos con el método de las líneas. Hago una línea. Hago una línea. Hago una línea. Hago una línea. Hago línea. Hago línea. Alguna de las líneas que yo hice en forma horizontal quedó sin tocar la gráfica. ¿No tocó la gráfica? El de abajo de todo. Esta. Y si quiero hacer una más también, ¿no? Justamente por eso es no sobreyectiva. Ah, ok. Tu imagen va a ir desde el 0 hasta el infinito más. Desde el 0 al infinito más. Y tu codominio van a ser los reales. Estos dos valores no coinciden. Entonces es no sobreyectiva. Y ahí te doy las dos estrategias para darte cuenta. Ahora sí, gracias. De nada, Nico. Profe, lo que pasa es que ponele a mí lo que me confunde es que en el gráfico ese seguía, ¿entendés? O sea, Sigue para arriba. claro, entonces eso me confunde que sea sobreyectivo o no sobreyectivo. Pero tiene que seguir para arriba y para abajo. Mora. Claro, ahora entendí, gracias. Porque tiene que ser reales, todos. La imagen tiene que ser los reales. Igualmente, profe, por más de que siga y eso, o sea, de que vos te imagines que siga, no, lo que tenés que clasificar vos no es lo que ves, no lo que no se ve, digamos. Sí, bueno, pero tampoco puedo dibujar hasta el 1800 de X. Por eso. Por eso, pero clasifico hasta lo que veo, depende de la función. Pero acá me da a entender que mi valor de X, cuando yo vaya subiendo 3, 4, 5, esto va a ir para arriba. Claro, sí, después sí va a cambiar. Y de acá también, va a ir para arriba. En el 20, yo aseguro que va a estar arriba.
En el 28 también, en el 300 también. Aunque yo clasifique solamente lo que veo. ¿Mm? Distinto a esta gráfica que yo veo que acá no hay nada. ¿Se entienden? ¿Hace? Es distinto. Bueno, esto hay que darle, ¿eh?